Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, nuevamente con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Una cita de amor todos los días que tenemos en la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Hoy por motivos técnicos nos demoramos, pero aquí estamos nuevamente con ustedes, con este tiempo que el Señor nos regala y es un privilegio cada mañana acercarnos a Él, buscar su rostro, su palabra y entender que separados de Él nada podemos hacer. Así que aprovechemos el tiempo, ya que el Señor nos lo da, y que usted pueda suscribirse a nuestra página de YouTube, donde le podrán llegar todos los devocionales y que están en nuestra página. También les pedimos que comenten, hagan comentarios de lo que han escuchado ese día, de cómo se edificaron el corazón, cómo quedó edificado, qué comentarios tienen respecto del tema que escuchan. Es muy importante para nosotros escuchar comentarios, porque eso nos lleva también a que el Señor nos hable al corazón para también que nos dé temas de cada uno de ustedes. También dele like a nuestro canal de YouTube. Es importante todo eso en nosotros para saber que estamos conectados unos con otros y con el cielo, sobre todo con el cielo y con el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que bienvenidos a todos. Vamos a entregar este tiempo al Señor, al Espíritu Santo. Démosle gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo que nos regalas, porque nos despiertas, Señor, para pensar en ti, en conectarnos inmediatamente contigo en el Espíritu, Señor, y saber que antes de cualquier actividad que hoy hagamos o tengamos presente, tú eres el motivo y la razón de este día, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo, te damos gracias, infinitas gracias porque nos levantamos a buscarte a ti y poder oír tu palabra, poder ponerla por obra, poder aprender más de lo que tú eres, conocerte más, Señor, conocer tus pensamientos, tus deseos y tus anhelos para nosotros, tu iglesia, tus hijos, tus discípulos que somos cada uno, Señor. Gracias. Gracias porque tú siempre quieres acercarte más a nosotros y tú lo dices en Santiago, que nos acerquemos a ti y tú te acercarás a nosotros. Y hoy nos queremos acercar de corazón para hallarte, Señor, porque es un deseo encontrarnos contigo, oírte y vivir este día para ti. Bendice cada lugar en Maryland, en Puerto Rico, en Virginia, en Perú, en el Ecuador. Bendice cada familia, Señor, en Colombia. Bendice cada familia en Filadelfia. Bendice cada familia en West Palm Beach, Señor. Bendice cada familia, bendito Dios, en México, en Bolivia. Bendice cada familia, Señor, en Guatemala. Bendice, Espíritu Santo de Dios, cada familia en donde cada lugar, Señor, hay una persona orando, buscándote, sabiendo, Señor, que en estos momentos nuestro corazón se inclina a ti, al Dios verdadero, al que conoce nuestro levantar y nuestro sentar, el cual nada le es oculto. Gracias por este tiempo y gracias por este momento, Señor. Es un privilegio estar contigo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar un tema que le puse por nombre El camino de los pecados ocultos. Recordemos que nosotros tenemos dos caminos y somos con libre albedrío, o sea, tenemos voluntad propia para elegir el uno o el otro. Jesucristo nos muestra dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y él también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, pensando en ese camino, hay personas que escogen los caminos equivocados, pero cuando estamos con Él,
Él nos enseña el verdadero camino. Y es muy lindo porque nos lleva a reflexionar que estamos en un camino equivocado. Y un camino equivocado es guardar los pecados, tenerlos ocultos. Y vamos a ver de qué se trata. En el Salmo 19, 12 y 13, David le pedía al Señor en oración esto, que es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros como sus hijos. Le decía, pero ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan en mi corazón? Purifícame de esas faltas que me son ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame para que ellas no me dominen. Solo así podré estar libre de culpa y de multiplicar mis pecados. David siempre reflexionaba que su corazón, que había, ¿cierto? Que había para que él tuviera su corazón libre delante de Dios. Y es muy importante porque nos acercamos a un Dios que todo lo conoce primeramente y que es santo. Y que Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces Él no quiere que hayan nada de interrupciones para Él poder bendecirnos como Él lo ha prometido. Y resulta que ese Salmo 19 nos lleva a reflexionar sobre esos pecados que a menudo permanecen ocultos en nuestras vidas. Son aquellos pecados que no son tan visibles para los demás, incluso a veces para nosotros mismos, como ahí lo decía David, pero que si no se confiesan ni se tratan, pueden crecer y causar grandes daños espirituales, sobre todo que nos separan de Dios, separan de una perfecta comunión con Él. Entonces David en su oración reconoce esa necesidad de ser liberado de esas faltas ocultas y de las soberbias que pueden enseñorearse de su vida. Los pecados ocultos, los pecados secretos, seguramente no son los que están ocultos de Dios. Téngalo presente, no son esos, porque Él se lo sabe todo, Él lo conoce todo. Ni son los pecados que de pronto están ocultos a nuestro prójimo. Son los pecados no reconocidos. En primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos solo a nosotros mismos. A nadie más engañamos. Entonces por eso es necesario entenderlo, porque si no fuera importante no habían estado allí en la palabra de Dios para que nosotros meditemos en ello y le pidamos al Señor como David, ¿cierto? Que nos escudriñe. David también le decía, escudriña mi corazón y mira si hay caminos de perversidad y guíame por sendas de rectitud. Entonces David se mantenía haciéndose autoexámenes delante de Dios porque él quería que ese fluir de esa comunicación con Dios fuera libre, fuera tranquila, porque él tenía siempre una mirada hacia el cielo. Entonces el pecado oculto aparentemente no se ve, pero está ahí y causa daño. Mire lo que pasó, ¿se acuerdan en el libro de Josué 7? En Josué 7 hay una derrota. Ellos ya habían conquistado muchos pueblos habían salido Josué a conquistar con su gente, ¿cierto? Pero ese lugar llamado Jai fue derrotado, no fue conquistado. Antes ellos fueron derrotados en ese lugar. Derrotados los israelitas allí en ese lugar. Y esta palabra aquí nos enseña demasiado sobre esos pecados ocultos. Dice que, sin embargo, Israel desobedeció, a Josué 7. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Óigalo bien, ahí está. Comienza diciendo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Sinri, hijo de Sera de la tribu de Judá. La Biblia siempre muestra como la descendencia de nosotros, de dónde venimos, porque es muy importante en lo que nosotros hemos creído y de lo cual venimos
con problemas de descendencia, de creencias erróneas, por lo menos en este caso la desobediencia a Dios, el hacer la perfecta voluntad. Y nombra que ya el Señor sabía quién era Acán, pero el pueblo de Israel no, Josué menos, nada. Pero mire que esto afectó, este robo que él hizo, afectó todo el campamento. Todo el Señor se enojó con los israelitas, no dice con Acán solamente. Entonces dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2000 o 3000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Mire, ellos como ya habían estado con victorias y victorias y victorias, pues se confiaron y dijeron, sí, o sea, no hay necesidad porque estamos con lo que, y Dios está con nosotros, que es lo principal. Así que enviaron a unos 3000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron el polvo sobre la cabeza y se inclinaron, rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. ¿Y entonces qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios. Y el Señor no acusa a una sola persona, nos hace ver a todos, ¿cierto? Cuando ellos son una familia, un equipo, un guerrero de trabajo para Él. Tremendo. Dice, levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel, en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberás presentarte por tribus y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu por sus clanes deberá dar un paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de familia culpable dará un paso al frente, uno por uno. El que haya robado todo lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. El Señor le da instrucciones precisas a Josué para que haga tal y cual como él ya sabía que tenía que suceder. El temprano en la mañana siguiente, dice el versículo 16, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente en el clan de Sera y el clan de Sera fue señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Simri fue señalada. Por último, a cada miembro de familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán,
Hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me escondas. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y lo llevaron al valle de Acor. Luego José le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia, quemaron los cuerpos, apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se le llama Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Mire cómo se radica el pecado contra el Señor. Y el pecado oculto es como un cáncer en términos espirituales. No se ve, casi ni se nota ni se siente, pero destruye todo a su paso. Y cuando finalmente se descubre, es ya demasiado. Entonces el Señor enseñó repetidamente que el pecado guardado en el interior, oculto a la vista de los demás, carga la misma culpa como que fuera un pecado manifiesto en las peores formas de comportamiento de una persona impía. Por eso, aquellos que odian a otros son iguales de culpables que aquellos quienes despliegan su odio y lo hacen ver. Y aquellos a quienes se complacen en pasiones privadas son tan culpables como los mismos adúlteros que dice Mateo 5 del 21 al 30. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, no debemos de pensar que los pecados ocultos, los pecados secretos, son algo menos serio y más respetable que los que se ven, que los que la gente los ve y los nota, los que salen en las revistas, en las publicaciones, que se hacen virales. No, aquí hay razones por las cuales el pecado en secreto es especialmente detestable a los ojos de Dios. Y no solo eso, sino que hace mucho daño. Entonces, ¿cuál es la realidad de esos pecados ocultos? Todos en algún momento hemos cometido pecados que no son evidentes a los demás. Todos a menudo tenemos algo de esto en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros deseos incorrectos, que mantenemos en secreto, creyendo que no tienen ningún impacto. Y el Señor por eso nos llama y nos dice que entremos en lo secreto de Él. Y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que nos ve en el secreto y nos recompensará en público. Cuando Satanás te hace creer que esto no tiene nada de malo, que todo está normal, él nos mete a un secreto para destruirnos. Mira cómo quedó Acán y su familia. Completamente, dice, has traído desgracia, entonces tú también caerás en desgracia. Es una desgracia. ¿Ve? Y la palabra de Dios hoy nos enseña que los pecados ocultos tienen ese poder de caer en desgracia toda la familia y alejarnos de Dios, de distorsionar nuestra relación con otros, porque a medida que están guardados, nos vamos alejando más y más de todo lo que Dios tiene preparado en bendiciones. Ellos no pudieron derrotar sus enemigos antes vinieron y los derrotaron a ellos. Y hay enfermedades, enemigos como la enfermedad, las malas rachas en la vida profesional, en la vida secular, que a veces salimos y queremos, Dios está con nosotros,
Resulta que no responde, no dice nada, no habla. Y esto nos puede llevar, como dice, como ese cáncer, de una manera silenciosa hasta dañar nuestra vida. Entonces, ejemplos de pecados ocultos está el orgullo, la envidia, los malos pensamientos, la falta de perdón, la hipocresía, la codicia, la lujuria, entre otros. Son cosas que no se ven, pero que pueden estar allí latentes, latentes. Entonces, esos malos pensamientos que tuvo Acán, dice, vi y tomé, codicié. Ahí está la codicia, la lujuria. Todo esto puede estar en el corazón haciendo daño y tenemos que trabajar en ello día tras día, porque por eso el Señor en su palabra nos hace ver cosas que nosotros no de pronto las tenemos como normales y decimos, ¿por qué no me está yendo bien en esto, en mi parte financiera no he podido salir adelante? Porque hay cosas guardadas que Él las ve, Él las sabe y está afectando a los hijos, hijos que no conocen, no pueden conocer a Dios, que están estancados también, afectan todo. Entonces, vamos a ver esos pecados de la mente, los malos pensamientos, que solamente los conoce Dios. Acán tenía una mente que no había sido renovada en cuanto al robo, la mentira, el engaño, la falta de santidad y de temor de Dios. Entonces, esos son aquellas cosas que se involucran en pecados de la mente y son culpables de violar los mismos preceptos morales que aquellos que cometen hechos de asesinato y adulterio, por ejemplo. Son pecados secretos del corazón. Son moralmente equivalentes a los peores hechos de aquellas personas que se llaman impías en la Biblia, o sea, los que nunca han tenido relación con Dios, ¿sí? Y así puede uno decir, no, es que son pecados pequeñitos. Para Dios no hay tamaño de pecado. Entonces, por lo menos una persona que es lujuriosa no tiene derecho a sentirse moralmente superior a un fornicador. Nunca. Porque la lujuria, el hecho de que se satisface en las lascivias, en las cosas de su mente, es prueba que también es capaz de hechos inmorales en el momento que tenga la oportunidad. Entonces, el hecho que odia a su hermano muestra que tiene el asesinato latente en su corazón, como le pasó a Caín. El Señor le dijo, el pecado está a tu puerta, porque has denudado, porque tu rostro ha cambiado. Y él no quiso confesarlo, no quiso decirle al Señor qué le pasaba. Entonces, cuando tienes rabia, odio a tu hermano, tú dices, detesto a mi hermano. Y recordemos que hay hermanos en la fe y hay hermanos biológicos. Y entre los hermanos biológicos existen también rivalidades, rencillas, odios. Y esto hay que sanarlo, porque dice que el asesinato está latente en el corazón. Comienza allí, en la mente. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña que nuestros pecados secretos son la misma repulsión moral que sentimos por crueles hechos del pecado público. Nosotros podemos decir, uy, pero ese hombre cómo hizo eso, cómo se metió en esa situación, yo no lo quiero ni oír, lo desprecio, cuánto nos oímos cosas como violaciones, como padres violando sus hijas, como cosas que nos causan tanto repudio, tanta cosa en el corazón, pero cuántas veces en el corazón está eso, latente. Entonces el pecado en la mente es fruto del mismo defecto moral que producen los hechos del pecado. Cuando Jesús dijo que el odio carga la misma clase de culpabilidad que el asesinato, que la lujuria, es la misma esencia del adulterio. Entonces, él no estaba sugiriendo que no hay diferencia en grandes entre el pecado que toma lugar en la mente y el pecado que es actuado. No hay diferencia. ¿Te acuerdas cuando él dijo que el adulterio ya era aquella mujer, aquel hombre que miraba a aquella mujer para codiciarla en su corazón? Ya había pecado con ella
en su corazón, ya se había acostado con ella. Entonces no hay diferencia, él mismo lo dijo. Él no dijo, no, eso no hay nada. Eso, tranquilos, que es cuando llegue en el acto que se comete el pecado. No, él dijo, el adulterio es aún mirando a una mujer para codiciarla. Con tus ojos puedes codiciar. Y eso le pasó a Can. Codició con sus ojos algo que no le pertenecía, que no era de él, que inclusive se había tomado para dejarlo, porque ellos, todo lo que era menospreciado, porque eso estaba contaminado y había que quemarlo, había que llevarlo a los pies del Señor y limpiarse, todo tenía que limpiar esa ciudad para poderla conquistar para el Señor. Entonces la Biblia nos enseña que no hay pecados grandes ni pequeños, que todos son de igual magnitud. Es evidente y obvio y exhaustivamente bíblico que algunos pecados son peores que otros, sí, ¿cierto? Son peores que otros. Por ejemplo, la Biblia nos enseña cuando dice que el pecado de Judas fue más grande que el pecado de Pilatos. Pero en su sermón del monte, Jesús enfatizó que el rencor viene del mismo defecto moral que el asesinato y que se da en la lujuria, el que se da en la lujuria sufre de la misma falla de carácter que el adúltero. El Señor Jesús lo enseñó, ¿sí? Cuando dice, el que diga necio a su hermano será culpable de juicio, porque es que ya hay problemas en el corazón cuando hay rencores, cuando hay odios en el corazón. En Juan 19, 10 y 11 dice, ¿por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrás ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Ahí es donde él dice, tú estás cumpliendo una función que tienes porque te dio una autoridad mi padre, le dijo, y estás cumpliendo con lo tuyo. Pero el que me entregó sí sabía lo que estaba haciendo. Tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor nos hace entender, hay cosas que hay que hacerlas como el policía que está trayendo orden y su función es traer orden y tiene que hacer las cosas que le son dadas. Dice, la autoridad te fue dado de lo alto, si no, no lo tuviera sobre mí. Jesús es tan hermoso para enseñarnos esa sabiduría tan profunda por las cuales nosotros tenemos que obedecer. Y por eso él no se puso a alegar con Pilato. ¿Sí? Y le dice, ¿por qué no me habla? Tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte. Tremendo. Él sabía que él estaba cumpliendo su función. ¿Mm? Entonces es importante pedirle a Dios que revele cualquier pecado oculto en nuestro corazón, para nosotros tener ese arrepentimiento genuino, sincero y vivir una vida íntegra delante de Él. Él le dijo a Abraham que fuera íntegro, que le pedía y que fuera íntegro delante de Él. Y esa es la parte que Él quiere, la integridad en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando entremos al secreto de Dios, dice, Él nos recompensa en público porque Él ve lo secreto y ahí en lo secreto, David le decía, me haces entender sabiduría. Entonces el autoengaño y la falta de sensibilidad al pecado es un problema que tenemos que tener en cuenta todos los días que nos acercamos al Señor, porque esto va a menguar, ¿cierto? Y a nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué no me va bien en esto, no me va bien en lo otro? Porque hay cosas guardadas. David reconoce en el Salmo 19:12 que es difícil para el ser humano ver sus propios errores. Él lo reconoce. El pecado puede cargarnos al punto de no darnos cuenta de lo que está mal en nuestras vidas, ciega los ojos. Y ese autoengaño es una de las estrategias más útiles que el enemigo usa, ya que siempre va a hacer pensar que si no hay necesidad de corrección, todo está bien, todo está bien. Entonces el pecado escondido incluye el pecado agravado de ¿qué? De la hipocresía. Recordemos que el Señor le dijo
al pueblo, a los discípulos, que la hipocresía leudaba la masa. Cuando usted usa la hipocresía, todo a su alrededor, usted, las personas que conoce, los que se van haciendo hipócritas, usted va recibiendo y va dando igual. Entonces, aquellos que pecan en secreto, en realidad intensifican la culpa porque agregan a su ofensa el pecado de la hipocresía. Y la hipocresía es un pecado grave en sí mismo. Jesús lo reprochó grandemente. Se produce un tipo especialmente debilitante de culpa porque por definición la hipocresía implica ocultar el pecado. Y el único remedio para cualquier clase de pecado incluye la revelación de nuestra culpa a través de una confesión sincera a Dios y decirle a su pastor que está allí con usted que le ayude. La hipocresía entonces impregna el alma con una predisposición en contra del arrepentimiento genuino. ¿Ve? Es por eso que Jesús se refirió a la hipocresía como la levadura de los fariseos en Lucas 12:1. Cuídense de esa levadura de los fariseos. Entonces la hipocresía también trabaja directamente en contra de la conciencia. La pone, no deja que la conciencia, esa conciencia que uno tiene como esa voz del Espíritu Santo que le dice, eso no está bien. Y cuando la hipocresía está ya totalmente tomada en la persona, no deja que la conciencia le redarguya. Y no hay manera de que el pecado secreto más vil y más dañino eh, dañe el hipócrita. El ser hipócrita no puede cauterizar, se cauteriza esa conciencia. Y la hipocresía inevitablemente da lugar al pecado más vil y dañino del carácter. Óigalo bien. Entonces el Señor no puede formar el carácter de Cristo en una persona que mantiene con la hipocresía. ¿Ve? Y daña el carácter. Entonces la hipocresía se incrementa como la levadura. Por eso el Señor le dice, cuídense de esa levadura de los fariseos que se llama hipocresía. Entonces, para no caer en ese autoengaño, debemos pedirle a Dios que examine nuestro corazón, como dice el Salmo 139, 23 y 24, y estar dispuestos a escuchar cuando el Espíritu Santo nos señale áreas que necesitan arrepentimiento y cambio. El Espíritu Santo es el que nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo en nosotros para podernos regenerar, cambiar la mente y ser personas veraces, que no tengamos nada que ocultar. Es muy triste cuando se trabaja un corazón así. El Señor se entristece porque Él no quiere que hayan interrupciones a que lo que Él hace es verdad y lo podamos manifestar a otros. Que podamos decir, el Señor me ha bendecido en esto, en esto, en esto. Pero cuando usted se mira a sí mismo, mira su descendencia, mira su familia, usted dice, o sea, no está igual como el Señor ha prometido. Entonces se convierte en una lucha donde usted pierde. Dios ve el corazón, recordémoslo. Dios ve el corazón. Recordemos 1 Samuel 16:7. El Señor dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ningún pecado, dígalo bien, ninguna maldición susurrada o un rápido pensamiento cruel está oculto a la vista de nada de eso. No hay nada secreto para Dios. Si nos damos cuenta, Dios mismo es la única audiencia para tales pecados secretos. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, debemos tener cuidado para eliminarlos inmediatamente. La Biblia declara en Romanos 2:16 que los dejo así. Él juzgará los secretos de cada corazón. Romanos 2:16. Dice, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Dios juzga.
la vida secreta de cada uno. Entonces, para Dios no hay secretos. Por eso tenemos que entrar en el secreto de Él y pedirle que nos limpie. Vamos a orar, Padre. Gracias por esta mañana, por recordarnos, bendito Dios, la manera que nosotros podemos ver las cosas como tan naturales y saber, Señor, que la prosperidad, dice tu palabra también, el que encubre su pecado no prosperará, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Permítenos hoy revisar nuestro corazón a la luz tuya, a la luz de tu palabra, no de acuerdo a los estándares del mundo, que todo lo malo lo ven bueno y lo bueno malo. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, tú que estás en mí, estás en cada uno de nosotros. Escudriñanos, Señor. No queremos nada secreto que esté oculto, entre comillas, a tus ojos, porque la verdad es que no hay nada oculto a tus ojos. Saber, Señor, que un día todo saldrá a la luz. Llegará el momento en que tú juzgarás lo secreto de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y en nosotros. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por hacernos entender, Señor, que solamente contigo podemos tener esa libertad que necesita nuestra alma. Señor, gracias porque a través de Jesucristo nos viniste a ser libres. A través de esa cruz, bendito Dios, trajiste libertad a nuestro corazón. Y trajiste, bendito Dios, paz, santidad, para tener una relación perfecta con un Dios santo, santo, santo que eres tú. Señor, quiero confesar todo aquello que haya en mi corazón. Si hay lujuria, si hay envidia, si hay resentimiento, si hay celos, si hay malos pensamientos, si hay falta de perdón y sobre todo, Señor, la lujuria, la codicia y la hipocresía. Espíritu Santo, líbranos de este pecado que tú condenaste en los fariseos, Señor. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser personas veraces delante de ti y en lo secreto confesar para ser libres, Señor. Por eso tu sangre preciosa tiene ese poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Tú nos das y nos haces ver las cosas, pero también nos das la solución. Gracias porque tú eres nuestra solución a cualquier situación que esté pasando en nosotros. Tu bendición sea en todos este día y con todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Seguiremos mañana con el tema y que Dios les guarde. Recordemos 6 de la tarde oración de intercesión y nuestro webinar listo ya para el domingo 29 final, el último domingo de este mes. Tendremos nuestro webinar de mujeres. Conéctate se llama, conéctate. Así que 8 de la mañana, conéctate con el cielo y estaremos haciendo algo bien bonito.